Damos nuevamente la bienvenida a este foro público de la campaña TPP Todos Podemos Perder. En esta oportunidad empieza la mesa de derechos laborales. Para esto y para que conozcan a los participantes del día de hoy, le voy a dar el pase a Samantha Tate, que es la encargada de presentarnos a los exponentes. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Samantha Tate. Soy la representante de una ONG que se llama el Centro de Solidaridad. Trabajamos aquí en Perú, en Bolivia, Ecuador y alrededor del mundo. El Estado es uno de los primeros, no uno, el primer precarizador del empleo en el Perú. Primero fue antes de los TLCs, con los contratos de servicios no personales. Nunca entendimos qué significa un servicio no personal. Después, con la creación del CAS, ya con los TLCs, donde los trabajadores tienen servicios recortados, y ahora último, la implementación que se quiere hacer del servicio civil, el famoso servir, que los compañeros estatales en estos momentos están en pie de lucha. Ayer han acordado una huelga que la implementarán de acuerdo a los resultados de sus gestiones. El día de hoy están concentrados en el Congreso de la República porque aparentemente la información que se tiene es que hoy día van a tratar de aprobar esa ley, es una ley rechazada por todos nosotros. Esto es en el caso de la tercerización. Tenemos también el tema del respeto de los derechos colectivos. En nuestro país, tanto el Estado como los sectores de empresarios privados, la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias, socavan permanentemente cualquier avance de normas positivas, de normas que respeten los derechos de los trabajadores, y esto es organizadamente. La táctica utilizada es bloquear todo a través del Congreso, a través del Ministerio de Trabajo, o, si es que por allí logramos meter algo, se escapa algo, poner una apelación, tanto si es un fallo, una negociación colectiva, un fraude arbitral o una ley favorable a los trabajadores. Y esto refleja la falta de respeto y la debilidad del actual gobierno con respecto a los derechos laborales. Y no es nuevo. Esto viene del gobierno de Alan García y de otros gobiernos en el tema de los trabajadores. Es decir, en el Perú, lo que se ha buscado es lograr mejorar la famosa competitividad del país con los derechos laborales. Los empresarios peruanos, lamentablemente, no buscan mejorar la competitividad con las mejoras tecnológicas, con mejor equipamiento, con mejores materiales, con mano de obra calificada, con más capacitación a los trabajadores, con respeto a los derechos de los trabajadores, con mejores sueldos y salarios para los trabajadores, sino al contrario, lo que buscan es la competitividad con lo que ellos suponen es la reducción de daño. Ya es conocido que en el gobierno peruano en estos momentos quien maneja la política laboral no es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Economía. Y esto también se ve en la debilidad que podemos apreciar en la autoridad administrativa del trabajo. Basta señalar que siempre ha sido el Ministerio de Trabajo el último eslabón en la cadena del presupuesto nacional. Siempre, todos los años, el último en el renglón ha sido el Ministerio de Trabajo. Pero del año pasado para este año, la cosa ha empeorado. Su presupuesto se ha reducido en 30 millones de soles menos y se ha creado la Superintendencia Nacional de Inspección de la SUNAFIN. Es decir, ¿con qué va a funcionar esa superintendencia? No lo sabemos. Pero esto lleva pues a que el Ministerio de Trabajo ponga sanciones económicas a las empresas, no buscando corregir los problemas generados, no buscando resarcir a los trabajadores en la forma que hayan sido afectados, sino buscando conseguir ingresos para poder funcionar. Y funciona igual
con convenios, con instituciones no gubernamentales, es decir, un ministerio que para funcionar necesita un convenio con una ONG o sancionar a una empresa para conseguir ingresos, no va a poder nunca cumplir el rol tuitivo que por ley fue creado. Por eso nosotros creemos que cualquier tratado internacional que suscribe el Perú, porque no podemos negar el comercio internacional en un mundo globalizado, pero cualquier tratado que firme el Perú debe contener capítulos laborales que respeten y hagan respetar los derechos de todos los trabajadores, que impongan mecanismos de resolución de controversias sancionando a quienes atentan contra los derechos de los trabajadores, que utilice un lenguaje comprensivo para la población y que además sea discutido con transparencia, es decir, públicamente, y que todo el que esté interesado tenga acceso y sepa de qué se está tratando, y que los derechos se basen en los convenios mínimos, se basen en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT. ¿Para qué? Para garantizar casualmente que ni los empresarios ni el Estado peruano basen la competitividad y la productividad de sus empresas en la mano de obra barata, ¿no? Y explotada, lo que nosotros decimos el cholo barato. Eso debe terminar. A nosotros creemos que al auditorio también le interesa, le necesita y debiera de asumir información, pero además compromiso de acción frente a este TPP. En nuestro país de alguna manera está fresco en nuestra memoria lo que fue la discusión, el debate y finalmente la aprobación del TLC con los Estados Unidos y las consecuencias del TLC con Estados Unidos. Recordemos, se aprobó el TLC y luego del TLC se emitieron más de un centenar de decretos legislativos que en definitiva cambiaron la legislación laboral existente hasta ese momento. Porque la legislación laboral y los derechos adquiridos ya habían sido cambiados en la década del 90 con la legislación constitucional fujimorista y terminó siendo reducida aún más a partir del TLC de Estados Unidos y concretamente de los decretos legislativos emitidos para facilitar la implementación del TLC. Decimos esto a manera de recuerdo porque ese es el escenario actual. Este TPP, los contenidos del TPP que se vienen discutiendo entre los negociadores del Estado con escasísima participación e información para la sociedad y con nula participación de nuestro Congreso y no solamente de nuestro país sino también de otros países, estos contenidos secretos van a cambiar. Y es por eso que en esta campaña a la cual hemos denominado Todos podemos perder, no negociable, nosotros estamos fijando la línea roja, la línea base, la línea no negociable en la posibilidad de que intenten, porque lo están intentando, reducir nuestros derechos. Tenemos en primer lugar que decir que en nuestro país existe 3 trabajadores, 3 integrantes de la población económicamente activa, por cada 4 son del autoempleo. Pero no es solo una realidad nacional, no es solo una realidad Perú. Si revisamos los estándares de países parecidos a los nuestros, si revisamos la estadística latinoamericana, vamos a encontrar cifras parecidas. ¿Y por qué cifras parecidas? Porque resulta que el sistema global, que la globalización, que los modelos productivos, en nuestro caso completamente primario exportador, no generan empleo. No solamente no generan empleo con condiciones de trabajo decente, con derechos fundamentales, sino que no generan empleo y entonces la población económica se ve obligada a subsistir creando, inventando, generando condiciones para su empleo. Esa forma de autoempleo tiene que ver con un modelo que en lo económico, que en lo productivo y que también en lo normativo existe en nuestro país. O sea, primera conclusión, el autoempleo tiene que ver y es consecuencia con el modelo global que a nivel multinacional, el TPP, como los tratados de libre comercio, como los diferentes acuerdos de comercio se han firmado en nuestro país. ¿Y por qué tienen que ver con el empleo?
porque los tratados de libre comercio que se denominan de comercio no solamente tienen que ver con el comercio. Y al cambiar la vida económica de nuestros países y al reducir la capacidad de generación de empleo de los estados y de las sociedades, pero también al reducir las capacidades de adquisición y de salarios de la población, lo que se hace es generar condiciones para un mayor autoempleo. Pero generándose mayor número de trabajadores autoempleo, lo que se hace también es construir condiciones para que los derechos laborales adquiridos se vayan a la baja. Nosotros los trabajadores tenemos una agenda sindical, una agenda laboral, que simplemente se puede resumir en una palabra: democracia. Nosotros creemos que todo tratado de libre comercio debe cumplir con los preceptos más grandes de la democracia, sobre el principio de igualdad, de libertad, de equidad, para que los trabajadores o la sociedad civil puedan participar activamente en estos compromisos internacionales que van a regir los destinos del país y que no van a afectar, porque como lo dijo Juan, todo proceso produce cambios que, si no son bien entendidos y no son bien aplicados, van a traer a confusión social y ponen en peligro la democracia del país. La democracia, que es el bien supremo del Estado. Tenemos nosotros los trabajadores una agenda pendiente que no viene como consecuencia de este tratado, viene de más atrás, como dijo Juan José Gorriti, que hemos venido exigiendo a los gobiernos del año, desde el 2001 se puede decir, y más antes con la dictadura de Fujimori. Pues el 2001 se rompe el punto de quiebre y empieza la construcción de la democracia en el país. Se firman las políticas del Acuerdo Nacional. En el 2006 llega el señor Somavilla y firma un memorándum de entendimiento con el Perú. Y hablamos de trabajo decente. Juan lo ha dicho, trabajo digno, trabajo decente para otros, que es lo mismo. El gobierno tiene un compromiso con los trabajadores y con el mundo de implementar la política de trabajo decente. Y hasta ahora no se cumple. Nosotros creemos que se debe cumplir este compromiso en todos los términos que establecen los memorandos de entendimiento. Ya lo dijo Juan, exigimos la ley del autoempleo, porque nos parece importante que este gran sector de la población, el 70% para algunos y para otros un poquito más, debe estar regulado en forma tal que no se permite el abuso que se viene cometiendo en este momento a través de la vulneración de derechos. Este es un sector altamente competitivo para el país, que produce riquezas y que en este momento ha salido a reclamar un derecho. Como consecuencia de la falta de acción del gobierno, de la falta de acción del Estado, tenemos un sistema o un marco jurídico de relaciones laborales sin equidad. Las acciones pendientes que planteamos al respecto son las siguientes: aprobación del proyecto de la Ley General del Trabajo, que fue propuesta o fue modificada por una comisión que creó el MTP en la época del señor ministro Recinto Vega Carriazo. Promulgación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En el Perú, como consecuencia del golpe militar, del golpe de Fujimori, tuvimos un sistema laboral que hasta la fecha no levanta las observaciones de la OIT. Nosotros, trabajadores, creemos que es tiempo para que el gobierno levante estas observaciones a través de un reglamento que contempla disposiciones que la misma OIT señala. El Ministerio de Trabajo, a través de su órgano de línea, ha hecho diferentes informes. Hay un informe 029 de 2011. Las centrales sindicales creemos que es necesario que ese informe se ponga en ejecución. En el tema de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores tenemos algunas propuestas que las vamos a decir. Revertir la priorización de la seguridad social. Cumplir con el convenio 102, como está suscrito por el Estado peruano, y no esta seguridad social que no nos sirve para nada. Cuando nos referimos al convenio 102, por ejemplo, hay una obligación de que las contribuciones a la seguridad social sean bipartitas y que los trabajadores no den más del 50% de lo que les corresponde de la contribución, pero hasta el momento los trabajadores dan más del 50%. Fomentar la conformación de comités de seguridad y salud del trabajo y la implementación de los sistemas de gestión y seguridad y salud del trabajo. En el diálogo social, creemos que es necesario fortalecer los mecanismos de diálogo social, que los espacios de diálogo que se han creado deben fortalecerse
y que el famoso CES, Consejo Económico Social, creado por el señor presidente, debe participar activamente los trabajadores a través de sus organizaciones más representativas y con la transparencia que se merece, que se implemente este mecanismo. Lo mismo exigimos para el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que se ha creado como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que hasta la fecha no se implementa. Y en el Consejo Nacional de Trabajo, un órgano tripartito, donde las políticas públicas se deben tomar, queremos que se fortalezca con recursos suficientes. Me llamo Celeste Drake, soy la responsable de comercio del sindicato AFL-CIO y estoy siguiendo las negociaciones del TPP desde principios de 2011. De lo que se trata es de que en el TPP todos los países signatarios mantengan o adopten las leyes fundamentales del trabajo de la OIT. Estos convenios fundamentales de la OIT son libertad de asociación, libertad de sindicalización, derecho a la negociación colectiva, negación del trabajo forzado, abolición de las peores formas del trabajo infantil y además los derechos absolutos, los derechos humanos a los que tiene derecho todo el mundo sin excepción y que no puede depender en ningún caso de la situación económica del país. Por supuesto, también estamos abogando para que todos los Estados signatarios adopten o mantengan los derechos laborales, empezando por leyes como el del salario mínimo, el máximo de horas de trabajo, salud y seguridad en el trabajo. Por supuesto, cada legislación nacional va a variar, pero tiene que incluir estos derechos laborales básicos. También se está pidiendo que el TPP regule o incluya los derechos de los trabajadores migrantes, de trabajadores que deben tener acceso a los mismos derechos y a la misma protección que los trabajadores nacionales del país y que se incluyan restricciones contra los empleadores que no estén respetando estos derechos. En los derechos fundamentales del trabajo anteriormente también se me olvidó, como traductor, hablar de la no discriminación. También estamos abogando por la cláusula de no derogación. Esta cláusula lo que significa es que ningún país firmante del tratado podrá derogar o dejar de aplicar o dejar de perseguir las violaciones de cualquiera de las leyes laborales a las que nos hemos referido para favorecer cualquier asunto comercial en el que el país esté interesado. Finalmente, tenemos que establecer un piso mínimo para todos los países que garantice que haya sistemas de inspección laboral y de obligación de cumplimiento de las leyes laborales, porque está claro que no es suficiente con tener una ley, sino que los trabajadores y trabajadoras tienen que tener el derecho de que se inspeccione y se cumplan esas leyes, así como que haya disposiciones o cláusulas que eviten la importación de productos manufacturados con trabajo forzado o trabajo obligatorio. También queremos que haya un sistema, estamos pidiendo que haya un sistema de resolución de disputas entre países, de manera que cualquier miembro, cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia contra cualquier otro país firmante del tratado que esté incumpliendo estas normas a las que nos hemos referido. Por ejemplo, si los trabajadores del Perú consideran que en el Perú se está violando alguno de estos tratados en relación con Estados Unidos, por ejemplo, puede exigirle al gobierno de los Estados Unidos que inicie una investigación y el gobierno estará, según este mecanismo de resolución de conflictos, obligado a investigar y a empezar por consultar con el gobierno de Perú hasta encontrar una solución aceptada por ambas partes.
Si después de esta consulta el resultado no es aceptable para todas las partes, entonces se puede llevar este tema de derechos laborales ante un procedimiento de arbitraje obligatorio, exactamente igual, con los mismos beneficios y compensaciones, o como se dice, remedios, que si fuera una operación comercial. Es decir, que las leyes y los derechos laborales tengan exactamente el mismo rango en pie de igualdad que las leyes comerciales. Y desgraciadamente no parece que las negociaciones estén conduciendo a que en el texto del tratado aparezcan estos derechos fundamentales de trabajo de la OIT, pero lo que sí que va a aparecer, seguramente, son condiciones aceptables de trabajo. Parece que sí que esto está en la mesa de negociaciones y que todos los gobiernos que están negociando están dispuestos a aceptar el compromiso de adaptar y mantener estos estándares de condiciones aceptables de trabajo para los trabajadores de sus países. Yo quiero iniciar señalando que para nosotros todos estos tratados de libre comercio que han sido planteados a partir de la OMC y que en el fondo lo que han pretendido es desregular las condiciones en los estados para posibilitar una mayor libertad del comercio, en particular para los servicios públicos, tienen unas características especiales. Y en razón de ello no me voy a referir mucho en particular a la situación propia de este tratado transpacífico, sino de la concepción que alrededor del mismo se mueve con relación a los servicios públicos. En particular, nosotros creemos que los servicios públicos deben ser proporcionados por entidades públicas y creemos que algunos de ellos, por ser inherentes a los derechos humanos fundamentales, ni siquiera deberían ser de la esfera de esos tratados de libre comercio. En particular, creemos que servicios que están estrechamente ligados a la vida, como los servicios de salud, de acceso a la salud y de acceso al agua, deberían estar excluidos de todos los tratados de libre comercio. Por ello, y en particular, frente al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, hemos sostenido que estos servicios esenciales sencillamente deben quedar excluidos de la esfera de las negociaciones. Esos servicios en particular. Ahora bien, en el mundo de hoy, donde los servicios tienen una característica y una connotación muy amplia, frente a otros servicios, hemos sostenido que se debe adoptar un enfoque de lista positiva. ¿Qué quiere decir esto del enfoque de lista positiva? Quiere decir que vincule únicamente aquellos servicios específicamente designados en la lista, ya que es el método más apropiado para evitar la aplicación de obligaciones de liberalización a servicios que no están contemplados o que no existieran en el momento de negociar el acuerdo. Esto es importante, dado que una vez que un servicio queda cubierto, la decisión no puede revertirse a menos de pagar una compensación que podría resultar muy costosa a cualquiera de los gobiernos o estados que firmen el tratado. En resumen, quiero señalar frente a esta primera parte dos cosas. Uno, a nuestro juicio, bajo un concepto de seguridad para la prestación de servicios públicos esenciales que tienen una clara relación con el derecho a la vida como derecho humano fundamental, no tendrían por qué ser puestos en la esfera del libre mercado y particularmente estos tratados de libre comercio. Particularmente los servicios y el acceso a la salud y el servicio y el acceso al agua potable. Y en correspondencia con esto quiero señalar además que toda la confrontación y la lucha que hemos dado en contra de la privatización de estos servicios tienen razón de ser en la medida en que hemos logrado verificar
a lo largo y ancho del mundo, que el SOFINMA, sobre la base de la cual nos vendieron la idea de la participación del sector privado, de las corporaciones y de las empresas transnacionales en la prestación de estos servicios, tenía como propósito y objetivo mejorar la calidad de los mismos. Que a la par con esto, el propósito fundamental del SOFINMA planteado para la inversión privada y la participación del sector privado en la prestación de estos servicios se ve después traducido a partir de lo que para las transnacionales y las corporaciones es el objetivo fundamental, la ganancia. Aquí no está de por medio la prestación del servicio al ciudadano, sino la ganancia y el lucro a partir de la prestación de los mismos. Eso quedó claramente comprobado en la crisis argentina, donde las empresas de agua potable, las transnacionales de agua potable, cuando vieron que estaban en juego sus ganancias, prefirieron salir huyendo y dejar tirado la prestación de los servicios de agua potable. A ellos no les interesa realmente el servicio que se les pueda brindar a los ciudadanos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y paso a un segundo momento de mi exposición al señalar que, independiente de lo que pase con el Tratado Transpacífico alrededor de los servicios, ahora viene una amenaza mayor. Y viene una amenaza mayor porque a nivel general en la OMC y a partir de la ronda de Doha, donde algunas cosas no podían funcionar de manera abierta para las corporaciones y las transnacionales, se han inventado una nueva estrategia. Hoy están planteando un acuerdo internacional sobre comercio de servicios que se denomina TISA, que es un acuerdo multilateral. Es un acuerdo multilateral en particular sobre el comercio de servicios. Y es un acuerdo multilateral al margen de las discusiones y negociaciones que en la OMC hemos venido propiciando sobre el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Un acuerdo entre 20 países que se han autodenominado los auténticos buenos amigos de los servicios. Así se han denominado, los auténticos buenos amigos de los servicios. Pero en el fondo pretenden a través de ello liberalizar aún más el comercio y la inversión en servicios. Creo que es necesario tener presente que todo el esfuerzo que hemos hecho por conservar el rol y el papel del Estado en la prestación de servicios fundamentales, la lucha que hemos dado contra la privatización de la prestación de servicios de agua, de la prestación de servicios de salud, de la no injerencia del capital privado en la prestación de estos servicios, de enfrentar el papel de las transnacionales y las nefastas consecuencias que ha traído la intervención de las transnacionales en la prestación de servicios de agua y de salud, hoy se ven amenazados por un tratado más amplio que ya vemos qué tipo de países están vinculados y participando de esas negociaciones. Esta idea pues, surge básicamente siguiendo el libreto empresarial de utilizar los acuerdos comerciales para perpetuar y tornar irreversibles las privatizaciones y promover fusiones, adquisiciones a la desregulación. Quiero decir que si en las discusiones y en las negociaciones de libre comercio siempre hemos pretendido incluir los dos elementos esenciales que planteé anteriormente, que hay servicios que son inherentes a derechos humanos fundamentales que tendrían que quedar por fuera de esos tratados y que otra consideración de servicios en general siempre tiene que estar bajo el concepto de la lista positiva, y hoy entonces está amenazada por este otro elemento que definitivamente tiene un libreto diferente. Y ello en la medida en que las negociaciones de la ronda de Doha se estancaron fruto de las diferencias y opiniones que hay al respecto, no solo de este tema, sino de otros temas de libre comercio. Ahora bien, termino diciendo que este acuerdo internacional sobre comercio de servicios, que ya está siendo negociado bajo la mesa, cubre una amplia gama de actividades que van desde el transporte, las telecomunicaciones, la construcción,
la venta al por menor, la ingeniería, el suministro de energía, la distribución del agua, la contabilidad, el marketing, la publicidad, el sector bancario y de seguros, la conservación de la naturaleza, el ocio, los museos, la educación, la salud, los servicios fúnebres y muchos más. Terminarán negociando también el aire que respiramos en beneficio de las corporaciones y de las empresas transnacionales. Hasta allá vamos a tener que llegar, de pronto, a tener que usar para protegernos las mascarillas y no tener que comprar el aire que respiramos. Como pueden ver ustedes, entonces, esta iniciativa que se ha denominado TISA, a través de ella los países que participan tendrán que liberalizar esencialmente todos los sectores y modos de suministro, lo que afirman algunos conocidos como el grupo de los auténticos buenos amigos de servicio. Esto significa un 90% de los servicios. De ahí que nuestro planteamiento es que tenemos que posicionar de manera estratégica las alianzas entre los trabajadores de las empresas prestadoras de los servicios, los trabajadores en general a través de sus formas de organización, con otras organizaciones de la sociedad para poder frenar estos despropósitos de las corporaciones y de las empresas transnacionales. Es la única forma. Ya lo hicimos con el ALCA, logramos enfrentar este despropósito del ALCA y enterrarla, pero ya vemos que el capital financiero internacional, las corporaciones y las transnacionales se reacomodan con nuevas estrategias. Iniciaron por la firma de tratados bilaterales. La mayoría de estos países que menciono en esto ya tienen acuerdos bilaterales con los Estados Unidos y ahorita retoman la iniciativa de acuerdos multilaterales, en particular con temas como el comercio de servicios. Por ello, llamamos a fortalecer iniciativas y alianzas que tenemos de la ISP con otros sectores sociales, como la Red Vida, que es una red que trabaja en defensa del derecho al agua como un derecho humano fundamental, que ha venido promoviendo la constitucionalización del agua en los diferentes países, de los demás, que todos los países adopten en su constitución al agua como un derecho humano fundamental y bajo la responsabilidad del Estado. Pero a su vez, promoviendo alternativas diferentes a la privatización, como los asocios público-públicos, que son una estrategia para enfrentar la idea del asocio público-privado como única vía para mejorar la calidad de los servicios. Estos son elementos que dejamos puestos sobre la mesa para que desde aquí, desde el Perú, sigamos potenciando esas alianzas, sigamos enfrentando estos acuerdos, enfrentemos lo que estamos dando ahora, que está a punto de finalizar las negociaciones, que es el TPP, pero visualicemos de una vez lo que viene detrás de ello, que es un gigante con una pisada aún más nefasta para la prestación de los servicios a nivel global y en particular a los países comprometidos.